El emprendimiento no es para cualquiera. Necesitas dedicación y constancia para saber explotarlo. Hay quienes en ocasiones nacen con ese don y lo aprovechan tan bien que le sacan el máximo beneficio posible. Te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva historia en Vivos México. El día de hoy hablaremos sobre las ventas y el emprendimiento, situaciones que a veces se heredan desde la misma familia. Esta historia es de Leslie Castañeda Uribe. A Leslie la conozco desde la secundaria. Y si algo tengo que destacar sobre su personalidad, es la manera de ver siempre la vida con una sonrisa y felicidad. Ella es una gran mujer emprendedora. Ahora tuvimos la dicha de coincidir en nuestros proyectos. Te invito a que conozcas su historia. Esto es Vivos México. Comenzamos. Bueno, mi nombre es Leslie Saraí Castañeda Uribe, tengo 26 años, soy psicóloga, actualmente soy egresada de psicología, soy psicóloga clínica y es muy curioso porque no tiene nada que ver con las ventas en algún punto, aunque sí con la gente. Mi historia comienza creo que con mi papá, siempre he admirado mucho su habilidad de ventas y no sé, como que desde ahí siempre vi como esta parte muy marcada del comercio. Siempre fui más histriónica, mis habilidades siempre fueron más hacia el canto y el baile, siempre fui muy seductora desde niña, o sea, recuerdo que sentaba a mi abuelita y le decía que le iba a cantar y a bailar y a mi papá también. Pues lo que comenta ella, ¿no? O sea, su vanidad, yo desde chiquita siempre ella ha sido muy vanidosa. Su mamá pues por arreglarla, cuidarla y yo pues por comprarle sus vestidos, sus zapatos, consentirla, pues a lo mejor eso fue lo que hizo que ella fuera de esa manera. Cosa que pedía, pues gracias a Dios trabajaba y pues sí, siempre se las pude comprar, ¿no? Mi papá tiene la costumbre de que siempre que son o eran inicios de clases nos llevaba al centro a comprar pues todos los útiles ahí porque es mayoreo, porque mi papá trabajaba por ahí. Pues no sé, igual yo también tengo más esas partes de ser más social, entonces íbamos al centro y hasta el centro comprábamos las libretas, las plumas, pero hay una parte en donde venden muchas hojitas de estampas, sellitos, hojitas, y entonces yo recuerdo que en un principio nunca lo hice como para venderlo. Yo iba en una escuela particular, como que de repente sí hay mucho estas rivalidades de quién tiene más dinero, o quién tiene más cosas, o a quién consienten más. Pues yo me sentía muy engreída, la verdad es que yo era como, pues siempre he sido como la princesita, porque pues soy la única mujer, tengo otros 2 hermanos, entonces siempre fui como muy consentida y siempre fui igual muy vanidosa, entonces como que todo lo quería. Y mi papá también siempre fue como más inclinado hacia esa parte porque también eres muy vanidoso, entonces todo me compraba. Yo creo que si le llegaban cosas de bisutería y todo me lo daba, entonces era como que llegaba y llegaba con las cosas y ya yo escogía. Muy emprendedora. Le comprábamos plumitas, ella es muy curiosita hasta la fecha, ¿no? Entonces comprábamos plumitas o cuadernitos y llegaba a la escuela y le decían, ¡ay, qué bonito! Y entonces ella es, ¡ay, te lo vendo! Y decían, ¡ay, sí! Entonces ella empezó a vender en la escuela y la verdad es que ella siempre se me hizo en ese aspecto muy organizada, emprendedora. Ella compraba sus cositas, las vendía y le decía a su papá, llévame a comprar más cositas y así. Me acuerdo que en la primaria vendía libretitas o hacía pulseritas así de chaquiritas y las hacía y las vendía. O sea, siempre tuvo como que esa de, pues sí, de vender, de ofrecerle algo a la gente. No recuerdo bien en qué momento fue como de, esta es una oportunidad para ganar dinero. Es algo que luego hablo con Jaime, mi pareja, porque él por el contrario siempre pensó en ventas, pero de ganar dinero. Y yo no, siento que era más una identificación con mi papá. Quizá como lo veía él así, yo lo replicaba, pero le digo a Jaime, o sea, él multiplicaba su dinero y él decía, voy a vender más y siempre voy a hacer esto. Y yo no, yo vendía, pero pregúntame en dónde está el dinero. O sea, en realidad como que siento que lo malgastaba, me lo comía. Bueno, no me lo comía porque nunca fui glotona, pero no recuerdo que fuera con la intención de vender, solo era como muy fácil para mí. Todo empieza cuando yo tenía 12 años. Yo tengo una hermana mayor, entonces ella era amiga de mi hermana, bueno, era novia de su amigo que fue chambelán, porque yo también fui chambelán en los 15 de mi hermana. Entonces desde ahí fue como que las primeras veces en las que la empezaba a ver.
Y pues yo creo que, no lo sé, desde ese momento sinceramente me enamoré. La vi como un crush, ¿no? Como un imposible, porque pues yo era un niño. De momento a ella siempre le gustó el comercio, ¿no? Ahorita ya no tanto porque ya tiene su carrera y está enfocada en su carrera, pero siempre le gustó igual ser muy movida, tal cual como yo, igual como que quizá también por eso tenemos bastantes similitudes. Siempre la he visto muy movida en el aspecto de que si le gusta algo, se apasiona y lo hace y se enfoca a tal nivel de hacer propaganda o lo que sea para vender no solo un producto, sino vender su trabajo como tal, la psicología, el ayudar a la gente. En cuestión de personalidad es que sí se aplica, le gusta estudiar y además pues es muy persistente en las cosas. En ventas ella le gusta vender productos, empezó a vender ahí unos floreros, ropa, etcétera. Entonces pues a ella sí se le da ese tipo de situaciones. Era una niña muy berrinchuda. No le gustaba ensuciarse, no le gustaba sentarse en el suelo. Mandona, juguetona, le decía a su mamá, ven, te voy a peinar, y iba y se sentaba a que la peinaran porque no le gustaba estar greñuda tampoco a la niña. Eso sí, muy obedientes, y de chiquillos nunca fueron groseros conmigo. Bueno, yo conocí a Les porque su mami y yo coincidimos en una escuela de computación. Y un día llevó a sus peques en un centro comercial y Les muy propia, con unas colitas muy coquetas, pero muy seria. Creo que hay muchas cosas que podría decir de ella. Me gusta lo aventada que es. Tiene una meta, tiene un sueño y ella va por él, ¿no? O sea, si ella dice yo quiero tener una tienda de dulces, va y se compra 2 chicles motita y abre su tienda, ¿no? O sea, se avienta a hacerlo. No permite que la detengan adversidades o a veces conceptos de la gente, ¿no? No, es que espérate a que... No, ella agarra una macetita, algo, su tapetito y ya puso su tienda de dulces. Entonces eso me agrada de ella. Yo siento que tengo muchas habilidades sociales, pero al mismo tiempo no. Entonces como que mi facilidad de ventas era muy buena y entonces pues yo llegaba a la escuela y de repente era como, ay, qué bonita, que no sé qué, yo te la vendo. O sea, no sé, como que era un discurso muy escuchado porque mi papá todo vendía. O sea, él llegaba y traía cosas y todo el tiempo era venta. Entonces como que en unos vendía unas cosas, pero luego ya llegaba con otras. Es como esa imagen del padre tan omnipotente y tan preciada que construyes como niño, que lo veía más como algo de identificarme. Sí, y bueno, por otra parte mi mamá era ama de casa y hoy en día uno de los grandes temas que más siento que son muy complejos es esa parte de identificarte con una mujer que es ama de casa y desde muy pequeña sabía perfectamente que no quería eso. Entonces era como más mi habilidad. También tengo esta parte de ser muy distraída. Creo que se me daba muy bien las ventas porque de repente, no sé, estaba prestando atención a las clases. No, yo lo recuerdo así. Recuerdo que estaba así y yo veía a mis compañeras y decía, ya a ella le voy a vender una pulsera tal. Y la hacía y yo, ¿te la vendo? Y ella, sí, no, pero te voy a vender el juego. Con pulsera, anillo, collar, o sea, yo todo, yo te lo voy a dar. Y ella dice, sí, súper bien. La verdad es que no sé cómo tengo una carrera, porque hasta la fecha me cuesta mucho trabajo concentrarme, pero pudo más como que mi deseo de identificarme conmigo misma, pero bueno, eso lo hablaré un poco más adelante. Leslie había comenzado las ventas por puro gusto. Ella sabe muy bien envolverte para poder ofrecerte un producto. Y créeme, lo digo en serio. Posteriormente, más que hacer ventas por placer, comenzó el beneficio económico, lo que lo hizo aún más atractivo de seguirlo practicando. Y recuerdo que ya después un día sí dije, ay, mira, pues ganas dinero. O sea, yo recuerdo que pasó mucho tiempo, ¿qué te puedo decir? Como en quinto de primaria. Y yo siempre era como mi papá. O sea, yo vendía un día hojitas y luego vendía pulseras y luego vendía otra cosa. O sea, todo lo que yo llegaba a mi posesión, lo vendía. Pues a lo mejor ahí ya sería una herencia, ¿no? De mi mamá a mí, yo a ella. ¿Por qué? Porque pues ella nació y creció yo siendo comerciante. O sea, yo ella desde que 2 años antes de que ella naciera, yo me dediqué más ya al comercio. Empecé a sentirme como pececito en el agua, con un trabajo, con 2, con 3. Llegué a trabajar hasta con 5 personas al mismo tiempo.
O sea, yo tenía 5 puestos, 4 o 5 puestos. Y ya de ahí, pues ella veía y yo me la llevaba, ¿no? Había veces que le iba a dejar a la escuela y ya regresaba. Venía por ella, acompáñame a entregar este calcetín, acompáñenme al otro, ayúdenme a trabajar. Ahí yo llevaba trabajo a mi casa. Ya en mi casa me ayudaban. Pues ellos como niños, pues como juego, ¿no? Recuerdo que cuando recién ingresé a la preparatoria decidí emprender un pequeño negocio, vendiendo tostilotes. Para aquel entonces mis papás me apoyaron por completo. Si tú no sabes qué son los tostilotes son las famosas frituras llamadas tostitos, en las cuales le pones esquites, mayonesa, chile, limón. Son muy buenos, te recomiendo que los busques y los pruebes. Las ventas a mí no se me dieron muy bien, por lo que estuve aproximadamente 3 semanas vendiendo estos tostilotes. Después lo dejé en el olvido. A lo que voy con todo esto es que a veces el emprendimiento tiene un propósito, ya sea por necesidad o por querer alcanzar un sueño. A Leslie las ventas se le han dado tan bien. Incluso nos comparte ahora cuando ella llevó pepinos en su propia maleta de la primaria para poder venderlos. Cuando iba en la primaria lo mismo, ¿no? Papá, cómprame unas hojitas, cómpralas, hija. Y ya, pues, luego sí me decía, pues las quiero para vender, luego me decía que eran para ella, pero realmente en la primaria las vendía, ¿no? Hasta que una vez nos llamaron la atención, no, es que aquí no pueden vender, porque Leslie, que es... Ah, bueno, pues ya no, o sea, ella no le hace realmente, porque no lo hacía porque lo necesitara, ¿no? Sino ella lo hacía porque le gustaba, ¿no? Y tanto que un día nos hablan de la escuela, del colegio, y nos dicen, señores, yo sé que probablemente tengan un problema económico, pero pues la niña y yo, no, claro que no. Y me dicen, bueno, lo que pasa es que ella esté bien y vende. Bueno, es que ella vende porque quiere. Recuerdo que ya pensé como comerciante. Entonces dije, voy a vender pepinos y jícamas con chile en el receso. Muy mal, porque al ser muy distraídos hay cosas que no nos dan pena, creo yo. Entonces siempre he sido muy distraída y hay cosas que me perjudican mucho y hay otras cosas que me dan igual. Ese día llegué y compré todas las cosas y le dije a mi mamá que iba a vender. La verdad es que creo que mis papás nunca me dijeron como que no lo hagas, por eso creo que nunca lo vi mal. Y entonces imagínate que llevaba así, o sea, pelé todos mis pepinos una noche antes, las jícamas, las corté, puse los frasquitos de chile y limón y sal. Aparte, yo en la primaria nunca usé una mochila normal. Siempre usé una mochila que era una maleta, literalmente, siempre, todos los años. Y en ese año yo llevaba una maleta literalmente de viaje, era de maicín. Entonces recuerdo que las traía y traía mi maletota y pues mis papás no me podían acompañar hasta el salón, entonces llegué así como que con todas las cosas así de... Pero aparte mi escuela era de monjas. Yo recuerdo que ese día llegó el receso y yo me fui así en friega loca a la dirección y yo estoy vendiendo pepinos, jícamas con chile. O sea, yo ahorita recuerdo la cara de la gente y yo... O sea, no sé, ahora sí me da vergüenza. Seguro me compraron por lástima o por, no sé, curiosidad, entonces... Me descubrieron, me dijeron que no podía vender y ahí fue mi debut y despedida de mi venta de jícamas y pepinos porque me dijeron que no podía estar vendiendo. Pues yo creo que ella sí tiene ese don o ese sistema de las ventas, ¿verdad? O sea, yo lo he visto, por ejemplo, yo me desespero, pero yo he visto a ella que no, ella sí está ahí persistente, aunque ni venden a veces, pero ahí está vendiendo. Leslie Ventas es ella es creativa para todo eso y en su profesión pues la ama. La separación de sus padres orilló a Leslie a querer estudiar psicología. Para este momento los problemas económicos llegaron a su familia, situación por la cual tuvo que estudiar la secundaria en una escuela pública. Ya después en la secundaria se me quitó un poco porque en la secundaria no recuerdo qué pasó, mis papás se separaron, ya como que no tuve como tanta esa influencia. Y me volví más como ese adolescente normal, natural, que quería ser popular y la bonita y la agradable. Y entonces como que mi enfoque cambió. Te juro que nunca pensé en una profesión. Jamás. O sea, yo recuerdo de niña, mi mamá me decía que yo quería ser dentista porque veía a su amiga que era dentista y nos trataba bonito. Pero yo muy aterrizada decía, no voy a ser dentista porque le tengo pavor a la sangre y soy asquerosa, entonces no voy a hacer eso. Bueno, de muy pequeñita era muy curiosa porque decía que iba a ser bailora, cantora, maestra, doctora, todo, ¿no? Entonces yo le decía, ¿pero qué primero? Bailora, a ella le gustaba mucho bailar y hasta la fecha a ella le encanta bailar. Y bueno, más adelante con los años, con lo que nos toca vivir, ella empezó a decir que quería ser psicóloga.
Y quería ser psicóloga justo porque decía, yo sufrí mucho cuando mis papás se separaron, ¿no? Entonces dijo, yo quiero hacer una comunidad en donde yo pueda ayudar a los niños de padres separados. Y era algo que siempre decía y siempre, cuando ella entra a la preparatoria y después a la universidad, ella decía, no, yo creo que ya no me voy a dedicar a eso porque yo ya vi como que otros caminos. Y justo la vida la pone en un lugar en donde pues hace eso, ¿no? Ayuda a la gente y ayuda a esas partes difíciles que a veces tenemos. Entonces ella siempre fue, quiero ser psicóloga. Y ya de ahí en fuera como que nunca tuve una profesión, o sea, de verdad, jamás pensé en una profesión hasta la secundaria. Que mis papás se separaron y entonces yo pues me dolió muchísimo y obviamente cosas que no entiendes. En ese momento ya fue cuando dije, voy a ser psicóloga porque yo quiero ayudar a los chicos que se sienten igual que yo y que no entienden nada, porque pues no entendía de verdad qué estaba sucediendo ni conmigo ni con la vida. Pues es que decía que quería hacer muchas cosas. Pues no me acuerdo si había hecho psicóloga, pero pues quería ser cantante, así, quería hacer así un montón de cosas, siempre como que algo se le mete, pues así lo quería hacer. Yo no recuerdo, o sea, que ella quisiera estudiar una carrera que se inclinara a eso, porque no, o sea, ella siempre decía, yo quiero ser médico, quiero ser, pues a lo mejor psicóloga, quiere ser, o sea, que ella quería hacer otra cosa, pero la verdad no recuerdo. Se quería ser cantora. Quería ser cantora, luego quiso ser bailadora. Sí, hija, vamos a cantar. Ay, nos poníamos, parecíamos, creo que pelea de gato. De bailadora también. Y a ella le valía gorro. Se ponía en medio de toda la gente que anduviera bailando, que anduviera bien, ella andaba baile. Lo bueno fue que pues me refugié más en las cosas naturales del adolescente, en ser muy noviera, fui muy noviera, era muy rebelde, fui muy rebelde como más en los aspectos físicos, siempre llevaba el cabello suelto, no podía llevar el cabello suelto, llevaba las pestañas pintadas, en ese momento no me pintaba, no me maquillaba, pero sí me pintaba las pestañas y la directora me botaba. Entonces como que esas cosas sí fui, o sea, la secundaria yo recuerdo que fue cero comercio, yo ahí no supe nada de ventas y yo no era una niña normal, o sea, yo me juntaba con una señora que se llama Doña Herminia en el receso, en el baño, ahí ella era la que nos daba el papel. Entonces yo recuerdo que, o sea, me iba y me sentaba con ella a platicar cosas de la vida adulta, o sea, cosas de mi hija me hizo esto, mi hija no hizo bien esto con su hijo y yo pues aconsejándola como si fuera una adulta. No, nunca fui como tan de juntarme con mis pares hasta como tiempo después. Me importó más como lo superficial, el verme bonita y esas cosas, pero yo recuerdo que había mucha gente que ya desde que terminó tercero de secundaria sabía que quería estudiar. Y a mí me generaba mucha ansiedad porque era como, no tengo idea. Y por algún momento, o sea, era como de, voy a ser psicóloga, pero siempre lo hice desde el dolor. O sea, era como, yo voy a salvar a los niños que están sufriendo igual que yo. Y ya sabes, esas cosas de salvadora. En la secundaria sufrí bullying. Siempre fui muy aferrada a mis ideas y muy madura para muchas cosas. Entonces recuerdo que cuestionaba todo. Desde la primaria tuve muchos enfrentamientos con maestros porque era como de, ajá, ¿y por qué? Y en la secundaria, con el grupo con el que yo me relacionaba, eran, no sé, pues cosas de adolescentes, pero había cosas muy turbias y yo siempre tuve claro qué quería de mí. Entonces me hice muchos enemigos, sufrí bullying terrible, ya el último año ya no, porque me separé de ese grupo y me hice como otro grupo de amigas y fui muy juzgada porque me había ido con chicas que no eran guapas. Así, o sea, mi peor pecado capital fue estás con gente fea. Era muy feo porque yo llegaba llorando a mi casa de que me habían hecho llorar en el salón. Y la verdad, Leslie, yo siempre le he admirado, que siempre ha sido bien tenaz en el estudio de la primaria, la secundaria, la preparatoria. Ella tuvo muchos problemas, ¿no?, de discriminación. Yo siento que yo no lo hubiera aguantado, o sea, yo le he dicho, no, ya, papá, me hacen esto, papá, no les hagas caso. Y pues cuéntate con las malobras, porque pues esas son las que te van a, no, pues es que no me quieren, es que esto, pues es que me hacen, me tiran, me quitan.
Pues eso está difícil porque tú no puedes entrar a las clases con ella, ¿no? O sea, a lo mejor la llevábamos, la traíamos, pero vimos qué difícil era estar. Ella nunca había ido a una escuela pública. Ella desde kinder fueron a una escuela particular. Ahí en esa rama yo me separo de su mamá, me suceden situaciones y económicamente yo estaba mal. Y pues le digo, pues te vas a la de gobierno, ¿no? Porque pues no tengo. Sí, pues está bien. Y ya pues se fue y digo, sí la vivió porque pues no. No es malo porque pues también aprende uno a defenderse, pues. De hecho, recuerdo una vez un profesor muy cagante que me cae muy mal, de verdad, el profesor. Llegó a cubrir una clase al salón y nos dijo que si había alguien que quería pasar al frente. Como lo he dicho, nunca he tenido mucha pena de muchas cosas. Y siempre he sido muy aventada, entonces fue como, ¿de qué puedo perder? Y me pasé al frente. Y entonces cuando estaba al frente, yo ya tenía muchos problemas con mis compañeros. El profesor dijo que si alguien tenía que decirme algo. Y entonces recuerdo que empezaron a levantar la mano y fue como, ¿por qué eres tan hipócrita? Y en ese momento, no sé, recuerdo que fue horrible. Y el profesor no paró nada. Todo esto sucedió porque, pues al ser popular y al ser atractivo y todas esas cosas y estar en el desarrollo pleno de tu cuerpo, un día dijeron que si queríamos hacer un calendario de ropa semidesnudos de nosotros. Y yo dije que no. Tanto hombres como mujeres me atacaron. Y recuerdo que eso en la adolescencia era terrible porque es cuando te identificas con tus bares. Y bueno, ya lo veo muy como psicóloga, pero recuerdo que un día llegué llorando y mi mamá me dijo como ella trabajaba lejos, entonces llegó y no sabía qué me pasaba porque estaba llorando en mi cuarto y me dijo, ¿qué sucede? O sea, y le conté que me habían pasado al frente y me habían dicho muchas cosas feas, hirientes. Y en ese momento recuerdo mucho las palabras de mi abuelita como de que te valga madres, ¿no? O sea, y mi mamá lo mismo. Creo que mi mamá supo que era una época en la que era muy difícil para mí y dejó de trabajar. A veces, las amistades con las que nos relacionamos suelen moderar nuestro comportamiento. Podemos llegar a equivocarnos al estarlas eligiendo. Lo importante es saber corregir este rumbo. Lo mismo le pasó a Leslie, quien al final de la secundaria tuvo una nueva idea y concepción sobre lo que quería lograr para su vida. Muchas cosas que eran muy mi carácter y que hoy las defiendo y me encantan, pero en ese momento me sentía muy mal por ser como soy. O sea, yo decía, ¿cuestionarme esto es malo? O sea, ¿por eso realmente soy fea? ¿Por eso soy grosera? Y me separé de ese grupo de amigos. Fue cuando conocí a Neri. En tercero ya fue cuando tuve otro grupo de amigos. Ya me separé de ellos. Me sirvió para saber que ser popular tampoco era bonito y no me interesaba ser popular. Y entonces me interesaban otras cosas que eran más profundas que solo ser popular, y ahí fue cuando conocí a mi novio en ese entonces. Como que eso te vuelve a dar como ese de, sí, pero sí soy atractiva, ¿no? O sea, este chico era muy guapo, entonces era como de, sí, soy guapa. Bueno, ¿qué me importa lo que digan los demás, no? Si me dicen que soy hipócrita, pues soy hipócrita y X. Y así, y después ya conocí a Neri, conocí a su mamá. Fueron como amistades hasta la fecha que recuerdo que me apoyaron mucho porque ellas a lo mejor no sabían que estaba viviendo un infierno en la secundaria, pero salía y los veía y sabía que había gente que de verdad tenía una calidez humana. Y ahí ya me volqué más ante lo intelectual. Ya en tercero fue cuando empecé a sacar 10 todas las materias. Recuerdo que Cristian y Neri eran como igual en matemáticas, les costaba exentar, y entonces su pareja en ese entonces también era muy matadita, nos decían, y ya salíamos del salón y era, o sea, lo cuento porque sé que son cosas que a veces suceden en la secundaria y que te vuelven más fuerte o te debilitan. Y a mí me ayudó mucho estar en un contexto en el que el intelecto era apreciado. No era que era bonita, no era que estuviera buenota, no, era realmente, no manches, exentábamos el examen. Y recuerdo muy bien, o sea,
Quisiera tener esta foto, pero la perdí. Hay una foto en donde está Neri, está pues mi novio en ese entonces, está su novia de ese entonces y están así, sentaron. Ellos no lo saben, pero para mí fue una gran red de apoyo. Y entonces yo sabía que era guapa y me sentía guapa, pero le agregué un plus, o sea, era como de, pero soy inteligente. Y entonces todo tercero exenté. Ahí fue cuando exploté mi capacidad, porque algo que no he dicho es que nunca fui buena para la escuela. Para resumirles como mi problema, me decía un problema de matemáticas. Panchito tenía 8 manzanas y Juanito 2. Pero se fue Panchito con 5. ¿Cuántas quedan? Y yo decía, ¿y a dónde fue Panchito? No sé, siempre me sentí muy burra, la verdad. A mi hermano se le daba más aprender, él si era como que, hay tantas, Lali. Y yo decía, no puedo, no entiendo tu pregunta. Y luego más aunado ansiedad y todo eso, yo llegué a la primaria y me costaba mucho leer. Me costaban mucho las matemáticas. Y llegué a la secundaria y lo mismo. Recuerdo que reprobé. Y entonces la profesora en ese entonces me decía, a ver, ¿por qué reprobaste? O sea, y yo, es que no entiendo. Y me decía, pues te tienes que esforzar porque aquí no es que no entiendes, o sea, esfuérzate. Y esto, de verdad lo digo porque la gente piensa que soy muy lista y muy astuta y tengo muchas habilidades cognitivas, pero en realidad no, siempre tuve problemas de aprendizaje. Pues como extrovertida, ¿no? Que es muy, pues sí, abierta, o sea, como que no tiene dificultad para decir las cosas, o sea, como que se desenvuelve muy, pues fácil, así rápido, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Que es única y diferente, o sea, sonará como cliché, pero realmente explicándolo, es una persona única, con la que me he entendido. Hemos tenido nuestras diferencias, pero su forma de ver las cosas siempre hace que resalte. Ella siempre ve por las personas, pues tal cual como su trabajo, ¿no? Me encanta que sea así, espontánea, alegre, tiene esa chispa, tiene esa luz. Hay cosas que mi mamá me decía como, ¿cómo no puedes entenderlas? Y de verdad no podía. No era que no quisiera, no podía, me iba como... Entonces cuando llega a la secundaria y llega este periodo en el que digo, no manches, si me esfuerzo más y presto atención, sí puedo sacar 10. Leslie sentía que podía lograrlo todo. Luego de que hizo un examen de selección para bachillerato, la escuela que le asignaron no fue del todo su agrado. Ella, sin imaginarlo, en esta escuela tendría la lección más grande de humildad, lo que le permitiría al mismo tiempo valorar lo que la vida ya le estaba dando. Sentí que sí podía lograrlo todo, sentía que yo podía tener la carrera que yo quisiera en la escuela que yo quisiera. Y fatalidad, porque llegó la realidad. Y entonces hice los exámenes para las preparatorias que eran públicas y que eran de prestigio y no me quedé en ninguna. Me quedé en un CECITEM y entonces ese CECITEM les prestaba a la escuela una primaria, secundaria. Y entonces yo cuando llegué a la preparatoria, recuerdo que fui con mi papá y dije, no voy a ir a esta escuela. O sea, la gente es fea, o sea, muy prejuiciosa, muy engreída, muy subiéndome a mi estandarte de yo merezco más. Y recuerdo que mi mamá me dijo, pues es lo que tienes si te vas a la escuela. O sea, ni le pidas a tu papá que vaya a una escuela de paga y te metes a esa escuela. Y yo lloraba y berreaba y decía, no, porque yo tengo otro estilo de vida. A mí, no, yo no quiero ir ahí. Entonces mi papá me acompañó a inscribirme y de verdad, o sea, yo recuerdo que llegué y fue como... Y enfrente de mí estaba la que actualmente es mi mejor amiga y ella recuerda perfectamente mi cara. Ella me dice, eras muy pedante, o sea, así como muy engreída y así de, ay, por Dios. Y entonces en esa escuela, como era pública, recuerdo que los libros no los podías comprar, los libros los tenías que imprimir, ellos te daban las copias. Entonces mi amiga dice que se acuerda que yo levanté la mano así como, y así de, sí, diga señorita, y yo, ¿no puedo ir a un lugar a comprar los libros? Y mi amiga así como de, o sea, de verdad todos me odiaron. Definitivamente todo eso me sirvió porque ahí me bajé mucho mi ego, fue como... Esto eres, para esto te alcanzó
pues rífate. O sea, no hay forma, no puedes como que decir, ay, yo diva, entonces que me lleven a... No, o sea, ya. Sufrí bullying nuevamente porque yo llevaba, no sé, un teléfono y la gente me veía feo porque llevaba ese teléfono. No habla de mí esto, o sea, solamente háblame a mí. Por mí iban en carro, o sea, estoy hablando de una escuela que de verdad tiene muchas carencias y sus estudiantes también, o sea, yo tengo un amigo que de verdad le aprendí muchísimo, que es muy limitado sus recursos. Y él hacía las cosas, o sea, yo recuerdo que mi papá, yo le decía, papá, necesito acuarelas de tal, y mi papá me las compraba, porque la prepa es técnica en diseño gráfico. Yo recuerdo una vez, este amigo no tenía para imprimir sus playeras de serigrafía, era muy caro. Y recuerdo que yo ese día no hice la tarea porque no quise. O sea, yo tenía todo el material y no la hice. Y recuerdo que él llegó con su playera de la preparatoria grafiteada por él. Y en ese momento me dio un choque así terrible de qué persona tan mierda eres. O sea, tienes todo y no lo valoras y él no tiene nada. Y de verdad él tenía que trabajar y para tener sus lápices él tenía que ser súper ordenado. Ahí fue cuando más reforcé esta parte de valorar a la gente por lo que era y porque yo iba a aprender muchas cosas con ellos. Fue una etapa de mi vida muy difícil en el aspecto de que yo en ese momento no obtenía un apoyo de mi papá, tampoco lo veía. Pues le voy a echar ganas y voy a sacar becas. Entonces yo tenía 4 becas. O sea, sacaba una beca para no pagar inscripción de la preparatoria. Sacaba una beca porque era de la escolta y el gobierno te daba dinero. Y sacaba otra beca de no sé qué. O sea, tenía 4 becas yo en la preparatoria. En ese momento sufrí mucho el abandono, como esa lectura de abandono de mi papá. Me dolió demasiado, sentí que estaba desprotegida y en ese momento fue cuando más tuve el apoyo de mi mamá y mi padrastro. Ellos se encargaron de todos mis gastos, ellos me llevaban. Era una escuela peligrosa, a todos los robaban diario y entonces a mí diario me llevaban a la escuela, o sea, como pudieran me tenían que llevar a la escuela. O sea, yo no sufrí nunca de asaltos, jamás de violencia afuera. Entonces recuerdo que las máquinas eran súper lentas. Y un día mi padrastro me dijo como, te voy a comprar una computadora porque pues no puedes trabajar así. Y yo como, no, ¿cómo crees? Y me compró mi computadora, ¿no? La que yo quería me la compró. Y entonces peor el odio porque pues yo llevaba mi computadora nueva, bonita, y llegaba y la abría y todos trabajando en las lentas. Entonces yo como, pues no, pues ya hacía todo súper rápido, lo entregaba, cerraba mi computadora. O sea, muy, no sé, como muy mala realidad que yo tenía con la que compartía en ese momento con mis compañeros. Y entonces pues peor era el odio, o sea, más me hacían cosas, más me pegaban, más, o sea, terrible. Ya hasta tercero que bueno, pues como que yo también ya me bajé de mis humos y dejé de hacer muchas cosas como para defenderme y más como que me dio igual. Y ahí fue cuando de verdad aprendí a ser más humilde. Leslie siempre se ha caracterizado de ser firme para alcanzar todo lo que se propone. Es una habilidad que no todos poseen. Pero Leslie nunca había enfrentado las responsabilidades reales de la vida. Y para poder entender esto con mayor claridad, nos comparte un ejemplo sobre la compra de un teléfono celular. Uno como adulto es maravilloso que puedas aprender de gente tan joven. A veces dijera uno que no es posible, pero sí, uno le aprende mucho a los jóvenes. Y pues yo digo que es eso, lo aguerrida, lo aventada, el que no lo detiene nada, ¿no? Ella lo hace sobre críticas, sobre decisiones, punto de vista negativo a lo que ella se aviente. Ella hace lo que quiere hacer. Esto lo cuento porque obviamente yo venía de un papá que me daba todo a no tener nada. Y entonces yo decía, pero yo quiero el iPhone. O sea, como, ¿por qué no puedo tener el iPhone? Y en su mamá, pues no hay, y con la pena, no hay. Y yo como, pues no está mi papá que me compre, y pues dije, pues me voy a meter a trabajar. Ay, no, o sea, otra cosa, ¿no?
me metí a trabajar vendiendo cupcakes en una plaza de por aquí y me compré el iPhone. Lo saqué, lo compré y todo. Al tener muchas habilidades de venta y yo puedo ser muy labiosa y puedo seducirte para que me compres, no porque quiera algo. Entonces resulta que todos los señores que estaban ahí iban y me compraban cosas, pero porque querían andar conmigo. Pero todos los días me iban a comprar cosas. Entonces me compraban un cupcake y me compraban compraban uno para ellos y uno para mí. Y ahí estaban platicando y yo como de... Entonces eso me trajo problemas, porque mi jefe un día se enteró y me dijo, es que tú no estás aquí para coquetear. Y yo como, pero es que ellos son los que vienen y te están comprando. O sea, si tu finalidad es que vendas, pues vendes. Hasta llegaba un señor y compraba una charola y me dice, ay, sí, aquí te dejo uno, sí. Yo no me los comía por comérmelo, o sea, por gula. Él me los daba. Yo creo que de esa plaza, pues no sé, como unos 4 chavos, señores, o sea. Y entonces, la verdad es que ya desde ahí dije como, es muy interesante esto, ¿no? Entonces, pues no les voy a hacer el feo porque me están comprando. Pero me corrieron. Ya no pude pagar el teléfono, creo que yo lo pagué como 5 meses, pero eran como 24 meses. Ahí recuerdo que fue como el primer apoyo grande que tuve de mi mamá y de mi padrastro, porque yo fue como de, pues ni modo, pues ya lo sacaste y hay que cumplir. Y para mí era como, pues no pagues, o sea, pues ya lo tengo. Y mi mamá así como de, no, ¿cómo crees? O sea, nosotros tenemos ese crédito y págalo. O sea, no lo... Y entonces ellos pagaron eso. Entonces como que siempre tuve esa parte en donde mis papás eran mis salvavidas y yo nunca veía las consecuencias reales de lo que es tener un compromiso en la vida. Leslie volvió a las escuelas particulares cuando ingresó a la universidad. Ella quería sentirse libre e independiente, lo que la llevó a experimentar una vida en pareja desde temprana edad. Hago el examen para la universidad. Y nuevamente, ahora sí ya muy aterrizada dije, no soy tan hábil, no soy tan inteligente, en nombre de Dios y a ver si me quedo y si no, pues no sé qué voy a hacer. Hice el examen para la UNAM, no me quedé. Hice el examen para la UAM, no me quedé. Y para mí fue muy feo otra vez, o sea, confirmarme que realmente no era capaz y no era inteligente. Y yo dije, pues es que si realmente soy inteligente, ¿por qué no puedo entrar a escuelas en las que sí necesitas ser inteligente? Entonces para mí era muy obvio. Y mi padrastro es de la UNAM. Entonces para mí era como muy importante seguir eso como de no, yo quiero ser de la UNAM y yo quiero tener mi título como él. En toda la preparatoria y un año que me hice sabático, me metí al gimnasio. Entonces recuerdo que eso era como mi refugio. No tuve novios, ahí ya no fue noviera, me aislé mucho de la gente. Me metí más al gimnasio y después me metí a estudiar inglés. Y un día... creo que igual me dieron los resultados de la UAM y no me había quedado, entonces me puse a llorar. Y recuerdo que estaba en mi cuarto y estaba llore, así como de no puede ser, o sea, otra vez. Y mi padrastro nunca en su vida se había metido a mi cuarto, jamás en la vida, ni estando o no estando. Y recuerdo que ese día mi mamá se acercó y empezó a decirme como por qué lloraba y yo como de déjame en paz, estoy enojada, estoy molesta, no me quedé, estoy harta, estoy harta de no confirmar que puedo. Y entonces recuerdo que ella se salió y al poco rato alguien tocó mi puerta y me dijo, ¿puedo pasar? Se me hizo muy raro porque él no entraba, entonces sí, y ya como que se calman las lágrimas y ya me paré. Y me dijo, ¿qué pasó? Pues limón, no me quedé en la escuela y no sé, no me siento bien, creo que estoy muy mal, tal vez no soy inteligente. Y entonces recuerdo que él me dijo, el que es perico en donde quiera es verde. Y estoy seguro que en la escuela en la que estés vas a ser muy buena. Porque cuando yo voy al juzgado no me piden de qué escuela soy, me piden una cédula. Y entonces ya adentro demuestro quién soy. No te preocupes, métete a otra escuela. Y en ese momento de verdad fue un gran alivio porque no tenía esa segunda opción. Para mí era como que pues, mi papá no me va a apoyar, mi mamá no tiene dinero y una escuela de paga no puede ser. Pero recuerdo que un día mi mamá se acercó a mi puerta y me dijo, Leslie, yo sé perfectamente que tú no quieres ser ama de casa. Si no buscas una universidad y no ves qué plan de vida tienes,
entonces todos los días vas a ser la chacha de la casa. Y en ese momento me recordó esa parte de, no, yo no quiero ser como mi mamá. O sea, muy feo, claro, esto, sé que no me siento orgullosa de eso. Pero yo decía, no, yo no quiero frustrarme por el quehacer, yo no quiero hacer esto, yo no quiero ser ama de casa, yo no quiero ser esposa. Y yo no quiero nada de eso. O sea, yo quiero siempre tener lo mío y a mí ningún güey me va a decir que esto no es mío. Y entonces me revivió esa parte y yo dije, pues voy a hablar con mi papá. Es momento de poder acercarme a él y decirle, pues, ¿qué crees? Que no soy tan lista y pues, ¿qué tal si me pagas una escuela? Pero, nuevamente, mis estándares de grandiosidad, pues, yo no quiero ir a cualquier escuela. O sea, esas patitos yo quiero una escuela de dinero que me deprestiara. En ese momento empecé a hablar con Adrián y yo estaba muy orgullosa porque él se había quedado en la UAM y estudiaba psicología. O sea, era como que, o sea, yo decía, no, ¿qué voy a hacer? O sea, yo daría todo por estar en una universidad así, pero no tengo las capacidades. Entonces hablé con mi papá y le dije, oye papá, así como que quiero estudiar, y me dijeron que por mi promedio pues quizá puedo tener una beca. Y mi papá dijo como, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y ya fuimos y recuerdo que fui, me dijeron cuánto, por mi promedio de la secundaria, cuánto me podían dar de beca y me dieron un buen descuento y mi papá dijo como, bueno, por el descuento te apoyo, porque sin el descuento la verdad yo no podría pagar eso. Ya cuando entra a la preparatoria de la universidad, pues ya le digo, no, pues ahora sí, ya no, gracias a Dios, ya me está yendo bien. Vete a otra escuela, ¿no? A lo mejor de tu nivel. ¿Para qué? Para que no te pase eso, ¿no? Que te estén ataque y ataque y ataque y ataque. Y ya, gracias a Dios. Y lo mismo, yo en ese tiempo ya no vivía con ellos, ¿no? Y ya no vivía con su mamá. Pero pues yo dije, bueno, pues yo me aventé esa responsabilidad, pues yo tengo que pagar y apoyarle en lo que pueda, ¿no? Lo mismo, nos veíamos poco, yo le decía, pues te voy a depositar para que tú pagues la colegiatura, ¿no? Inició como esta parte y dije, güey, sí, súper bien, otra vez mis humos de grandeza, de yo, escuelas de paga, y yo la popularidad y esas cosas, ¿no? Y muy mal, porque, no sé, o sea, yo lo veo y digo, seguramente en el amor de mis padres nunca me dieron que eso en algún momento me iba a doler mucho, caer de la piedra tan grande en la que estaba y de repente caer y caer y caer. De verdad me dolía demasiado. Y bueno, pues ya, me metí a la universidad y algo que me fastidiaba mucho era que mi mamá era muy, muy sobreprotectora. Si a la prepa me llevaban, en la universidad me van a volver a llevar. Y deja tú de los novios, a mí ni me interesaba eso, era como que, ¿en qué momento voy a vivir? No me están preparando para la vida, o sea, solamente soy una niña mimada, que todo lo que quiero me lo dan. Y entonces me frustraba mucho eso y yo dije, no, pues una escuela lejos, entonces me fui lejos. Pero pues en estas cosas de querer ser más independiente, empezó una relación. Pues luego, yo entré en agosto a la universidad y con este chico empecé a andar como por octubre, noviembre. Y entonces pues él era más grande, él estudiaba arquitectura, tenía como muchas cosas muy padres, muy bonitas, y entonces ahí la seducción total, así de... Y un día le dije, oye, ¿y si soy tu roomie? Y él así como de, no. Y yo, ay, ándale, o sea, solamente unos días, o sea, soy tu roomie y después me regreso a mi casa y esto como para ahorrar en pasajes y no pararme temprano, y huevona siempre he sido. Y entonces él así como que, bueno, está bien. Entonces dije, pues nos compartimos los gastos. Él no tenía papás y su mamá le había dejado una pensión. También muy desubicado, o sea, siento que él también tenía como muchos aires de grandeza porque tenía mucho dinero porque su mamá le había dejado una pensión, pero muy mal administrados. Y pues mi papá me daba todo, entonces yo decía como, sí sobrevivimos, ¿no? Sí podemos. O sea, me aventuré a vivir en pareja, que yo no lo viví como eso porque sentía que era mi roomie, pero pues sí, era vivir en pareja muy a temprana edad. Pero yo lo que quería era separarme de mi mamá. O sea, para mí era como, estoy fastidiada de que no me deje hacer nada. Todo le angustia, todo le preocupa. Y yo decía, por lo menos si estoy más cerca de la universidad, pues se va a sentir más relajada, y me dejó. Esto no lo supo mi papá hasta tiempo después, me regañó, me dijo que él me iba a dejar de apoyar si tenía hijos y bla, 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 bla. Y entonces, pero bueno, me siguieron apoyando. Pero pasó algo muy fuerte. Este chico de repente
tenía como unos cuadros depresivos. Dejó de estudiar y pues le quitaron la pensión, porque la pensión era siempre y cuando él estudiara. Entonces fue como de, pues esta casa es propia, pero no tengo dinero y no tengo... Y entonces pues obviamente niños riquitos, pues todos los días nos íbamos a comer a la calle y al Tox y esas cosas. Y ya después fue como de miércoles, o sea, pues ya nada más vamos a sobrevivir con lo que me da mi papá. Y ahí fue cuando dije, no le tuve tanto miedo, porque él hacía trabajos por fuera y la verdad es que la arquitectura es muy bien pagada. Pero yo no sabía hacer nada, o sea, era como que, pero estoy en la carrera de psicología y estoy empezando y no tengo idea de nada, o sea, no puedo pedir un trabajo, no puedo hacer nada. Y entonces volví otra vez a mis andadas del comercio. Fui por maquillaje, recuerdo que fue el boom de Kylie Jenner y entonces nadie tenía como esos labiales y la piratería no estaba como tan presente de esas cosas. Pues por mi papá y por todas esas cosas y mi familia, yo sabía en dónde las vendían. Y entonces yo iba y las compraba y entonces, por ejemplo, si un labial me costaba 100 pesos, yo las daba en 350. Súper bien, porque yo iba a una escuela de paga, la gente la pagaba porque decía, sí, es súper bien. Y bueno, yo ahí me fui con todo. Pues este chico estaba muy mal criado, la verdad es que también igual que yo. Y entonces como que bajarnos los dos del pedestal y decir, pues no tenemos dinero, porque no tenemos nada, fue como de, pues ni modo, tú me acompañas al centro a comprar las cosas. Y él era súper mamón, o sea, así de... su ropa así como súper de marca y él así, o sea, y hasta súper delicado porque aparte era arquitecto y era como que todo muy, así íbamos al Tox a comer súper rico y de repente verlo en Tepito comprando era como que está loca, o sea, no hay de otra, o sea, yo no me voy a quedar sin comer, sin hacer, ni comprar, ni... Entonces, pues la verdad es que, pobrecito, yo creo que me odia, no creo que me odie, pero sí fue como de, pues está loca, porque él igual venía de relaciones donde pues las niñas también tenían dinero y pues yo era como que no le voy a pedir más apoyo a mi papá porque definitivamente me va a mandar al carajo porque ya vivo con esta persona y fue como pues ni modo, sé hacer esto, soy comerciante, de esto me voy a apoyar y entonces si quieres, adelante. Recuerda que en todas nuestras historias siempre comenzamos contando desde el pasado hasta el presente, para poder entender todo este contexto de la vida de todos aquellos que participan aquí en Vivos México. Es por ello que hemos visto todo este camino que Leslie ha llevado sobre el emprendimiento y las ventas, para posteriormente entender por completo el motivo que tiene Kairos tras de Leslie. Y hasta aquí la primera parte de la historia de vida de Leslie. En la segunda parte escucharemos cómo Leslie tuvo uno de los más grandes cambios a nivel de personalidad y cómo todas las situaciones que influyeron en su vida le permitieron hoy en día fundar Comunidad Kairos. Te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy. Recuerda que si tú quieres compartir tu historia de vida, no hace falta más que enviarnos un correo electrónico a Vivos México y nosotros nos encargamos del resto. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.